de tu altar. Hoy me rindo ante tu altar, quiero hacer tu voluntad y por siempre proclamar tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar en tus brazos descansar. Puedes dar un grito de alegría, un grito de júbilo más fuerte. Puedes darlo. Dile, hoy me rindo ante tu altar. Hoy me rindo ante tu altar, quiero hacer tu voluntad y por siempre proclamar tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar en tus brazos descansar. Levanta tus manos y declara, alabale al Rey. Aleluya, aleluya, al Rey, al Rey. Aleluya, 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 al Rey, tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. Tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. Tus caminos son más altos, tus sueños para mí son mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar en tus brazos descansar. Apláudele fuerte a Él. Apláudele fuerte al Señor. Veo en el cielo el lienzo de tus obras.
llena el universo, y tu reino se establecerá. Tu presencia inundará la tierra. Oh, 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 oh. Y con tu fuerza silencias las tinieblas, y las montañas hablan de tu grandeza. Y con tu voz creaste las estrellas. Somos obra del perfecto amor. No puedo entender tus pensamientos. Tu majestad llena el universo, y tu reino se establecerá. Tu presencia inundará la tierra. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 Apláudele fuerte al Señor. Apláudele fuerte al Rey. Gracias, Señor. Gracias esta mañana, Señor. Queremos bendecirte, adorarte, Señor. Gracias por Jesús, por tu Hijo amado, que un día fue a la cruz a pagar ese rescate por nosotros y derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos ser perdonados, liberados, justificados, santificados. Y todo el proceso que tú haces cuando alguien acepta a Jesús en su corazón. Gracias, Señor, porque tu sangre tiene poder. En tu sangre hay poder. Y es lo que queremos declarar en este día. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por redimirnos. Levanta tus manos. Dile gracias, Señor. Gracias por esa preciosa sangre derramada por nosotros. Gracias, Señor. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz.
Dile, hay poder. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. me salvó, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Hay poder en tu sangre.
Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Así es, Jesús. Confiamos en ese poder, en esa sangre preciosa derramada en la cruz. Y esa sangre nos ha cubierto. Esa sangre ha cambiado nuestro ADN por un ADN celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor en gratitud. Puedes tomar tu lugar. Puedes tomar tu lugar. Ya teníamos ganas de verlos. Algunos pues los hemos visto afuera, los hemos saludado. Pero pues ya es tiempo otra vez de reincorporarnos a las actividades de la semana pasada. Ok, miren, nuestro pastor no está el día de hoy. Está en casa, está bien de salud, nada más teniendo un poquito de reposo. Pero está bien, manda saludos. Él espera la siguiente semana ya estar por aquí. Y bueno, sale, está bien nuestro pastor. Le pedimos que ore nada más para que se recupere de su pierna y todo esté bien. Gracias a Dios. Bueno, queremos darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Alguien por ahí que pueda levantar su mano y mostrarnos quiénes nos visitan por primera vez. Por acá ha estado, bienvenido, bienvenida. Muy bien, de aquel lado, a veces no se ve muy bien desde acá. Allá atrás, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, estamos muy contentos porque nos visitan y sabemos que hoy Dios les dará una palabra muy importante y especial a su corazón. A todos, ¿verdad? Pero especialmente a los que por primera vez van a escuchar esta palabra. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de los que nos visitan el día de hoy. Ok, también hay unos anuncios importantes. Esta semana ya se reactiva la oración de los viernes de Mamás en Acción. Es en la Hacienda, en el edificio de la Hacienda, a las 6 de la tarde en el viernes. Para las mamás que estaban antes de toda esta situación de la pandemia, estaban asistiendo, ya se reactiva este viernes. También me comenta que hay fútbol para los que vienen a hacer deporte. Hoy a las 5 aquí en el Granero y por favor es de alcance. Inviten gente nueva, chavos nuevos que vienen a jugar. ¿Y cuántos traen su ofrenda? ¿Traen su diezmo? A ver, levante su mano, ponga su sobre. Vamos a orar. Yo en la mañana les decía que confiemos en Dios. Para algunos a lo mejor no ha sido fácil estos meses. Quizás se redujo su sueldo. Quizás a lo mejor el negocio estuvo un poco detenido. Pero es el mejor momento para que tú salgas adelante de esto. Cuando menos tienes es cuando más debes de dar. Es un principio. Cuando menos tienes es cuando más debes de confiar y más debes de dar en la casa de Dios. Entonces levanta tu sobre, levanta tu mano si lo tienes ahí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por cada persona, Señor, que ha dispuesto en su corazón, Señor, seguir este principio, Señor, del diezmo y de la ofrenda, Padre. Yo declaro sobre ellos bendición, Señor, tu provisión, Padre. Tú has prometido en tu palabra, Señor, que si nosotros, Señor, somos fieles, tú abrirás las ventanas de los cielos, Señor, y tú nos darás. Tú harás que los negocios, los empleos, Señor, mejoren, crezcan, Padre, y podamos ver tu mano en la provisión de nuestra casa, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar, por favor, los contenedores?
Con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Estamos muy contentos de tenerte regreso en Nueva Vida a tu casa. Esperamos que hayas tenido un increíble tiempo de adoración y a continuación te mostramos lo que está pasando en nuestra iglesia. Reuniones presenciales que se reanudan son células a partir del 31 de agosto, oración de las 5 de la mañana a partir del lunes 24 de agosto, las reuniones de 12 a partir de la siguiente semana y por el momento 144 va a seguir suspendido. Recuerden tomar las medidas sanitarias para evitar contagios. Durante la reunión, el área para los niños de 5 años en adelante será en las canchas de fútbol, mientras que para las niñas será en el salón de colores. Recuerda llegar temprano, pues solo habrá cupo para 30 niñas. Al terminar la reunión, favor de desocupar el auditorio, pues será sanitizado para la segunda reunión. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que en este tiempo de pandemia se han vuelto una herramienta muy importante para mantenernos informados. Por lo tanto, todas aquellas personas que no puedan asistir a la reunión por reglamento, se estará transmitiendo por medio de estas. Así que te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram y síguenos en nuestro canal de YouTube, donde puedes encontrar prédicas, temas de célula, entre muchas otras cosas. Estos fueron los anuncios de la semana. Recuerda invitar a un familiar o a un amigo el próximo domingo. Gracias Y hasta pronto. A continuación te mostramos algunas de las indicaciones que debemos de seguir para asistir a la reunión. Si tienes signos o síntomas de gripe, resfriado o fiebre, no acudir a la reunión. Lavarse bien las manos, sobre todo entre los dedos, en casa y antes de entrar al auditorio. Es obligatorio el uso de cubrebocas dentro y fuera del auditorio. Esta es la forma correcta de usarlo. Usar gel antibacterial antes de entrar al auditorio. Puede llevarlo o esperar a la aplicación con el que se tendrá en las sentadas. Se reducirá el número de sillas para que haya una mayor distancia una de otra y se tratará de nivelar el número de personas entre la primera y segunda reunión. No saludarse de mano, beso o abrazo. Mejor saludo con el codo o de manera verbal. Mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años o personas con sobrepeso no deberán asistir por normativas de las autoridades. Al platicar, no hacerlo de muy cerca. Distancia normal. Se realizará una limpieza exhaustiva de sanitización dentro del auditorio en todas las superficies de contacto al finalizar la reunión. Cualquier cambio o recomendación oficial se difundirá a través de nuestras redes sociales. Recomendamos prudencia, pero también evitar el pánico o temor. Atentamente, Liderazgo de Nueva Vida, Irapuato.
Nada más para puntualizar, ya salió en el anuncio, pero el pastor nos hace mucho énfasis que vamos a repetir que esta semana, que se reactiva esta semana, a ver si pusieron atención. No, las células todavía no. La oración de las 5 de la mañana ya, ahí depende de su línea que ya le toque. Hay reuniones ya de grupos de 12, también ya pueden reunirse. Y las células se reactivan hasta el siguiente lunes, o sea, de mañana en 8 días, que es el 31, ¿ok? La reunión de 144 sigue todavía suspendida hasta nuevo aviso. ¿Listo? ¿Listo para la palabra? ¿Sí? ¿Sí o se está durmiendo? ¿O ya está pensando en salir e ir a buscar una barbacoa, una birria, un menudo también? Ok, bueno, primero vamos a alimentar el espíritu. Y en esta ocasión nos va a compartir la palabra mi amigo Leo, su esposa Carla. Un aplauso al Señor por la vida de ellos, por favor. En la mañana la palabra estuvo poderosa y hoy también. Bueno, buenos días, es un gusto poder saludarlos y vamos a orar, ¿qué te parece? El tiempo es muy corto, entonces tenemos que aprovecharlo. Cierra tus ojos y pon la mano en tu corazón. Papá, en esta mañana te damos gracias por este tiempo. Señor, es un privilegio, Dios, realmente el poder tener la reunión, Señor, poder escuchar de tu palabra, Señor, las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. En esa mañana disponemos nuestro tiempo, nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestros oídos, Dios, para poder recibirla. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Pero ahora si no falles, chavita. Ahora sí no falles. Bueno, queremos compartirles una palabra que Dios nos dio hace 15 días. La compartimos en Guanajuato, en la iglesia. Queremos hablarles de un personaje que la Biblia menciona, que aparentemente no es importante. Yo les decía en la mañana, cuando yo leía la Biblia o cuando he conocido a Cristo, yo tenía algunos superhéroes en la Biblia. Obviamente Jesús era el número 1, después era Pablo y el tercero era Jonás. Pero cuando yo encontré esta parte en la Biblia de este hombre, entonces literalmente es Jesús el primer lugar y mi segundo superhéroe es este hombre que está en la Biblia. Y es importante saber, muchas de las veces siempre tenemos duda y nuestras preguntas son de qué cualidades debe tener un creyente o de qué cualidades debe tener un cristiano o cómo debemos de comportarnos, qué es lo que debemos de hacer. Y a veces es difícil encontrar en la Biblia a alguien o una referencia donde nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de comportarnos y qué resultados vamos a tener. Yo quiero hablarles acerca de un personaje, yo le puse como título a esta prédica, un verdadero creyente. Y un verdadero creyente, me enfoqué en 3 cosas, aunque son varias las de este hombre, 3 cosas que un verdadero creyente tiene que tener. 1, leer la palabra. 2, orar. Y 3, que sea una persona dadora, que sea una persona generosa. Y vamos a leer en Hechos 10, vamos a leer de un personaje. Siguiente, por favor. En Hechos 10, 1 al 8, ahí vamos a estar moviéndonos. Dice, en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se le conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Hasta ahí. Quiero comenzar con esta imagen, porque cuando yo empecé a leer acerca de este personaje de Cornelio, yo me lo puedo imaginar que era un hombre corpulento, un hombre, no sé si alto, pero un hombre que portaba el uniforme de un soldado romano, de un capitán romano. Pero muchas de las veces cuando leemos esta escritura también podemos imaginarnos a Cornelio a lo mejor como un debilucho porque buscaba a Dios, o alguien que no tenía una presencia como soldado porque
era un hombre que hasta el momento, después de la historia, dice que buscó a Pedro, pero yo me puedo dar cuenta que era un hombre que realmente cumplía todos los estándares, cumplía todos los estándares de un hombre que verdaderamente cree en Dios, conoció a Dios, buscó a Dios y lo más importante, él cumplió el propósito que tenía desde un principio. Y bueno, aquí en Hechos 10 dice que es un capitán, un hombre muy importante entre los soldados. Yo en alguna ocasión me encontré una persona que estaba compartiéndole y una de las preguntas que yo le hice en esa ocasión, yo le dije, ¿por qué estás buscando de Dios? ¿Cuál es tu necesidad? Y me sorprendió porque esa persona me dijo, no, yo no tengo ninguna necesidad, yo estoy buscando a Dios porque quiero buscarlo. Y se me hacía un poco difícil entender esa respuesta porque yo veía su vida, yo veía su familia, yo veía su comportamiento y había muchas cosas en esa persona que yo les cuento que realmente tendría por qué buscar a Dios. Pero cuando yo empiezo a buscar en la Escritura y yo leo este versículo o estos versículos, encuentro la vida de Cornelio. En todas las Biblias aparece un subtítulo que dice, Cornelio recibe un mensaje espiritual o la conversión de Cornelio. Y es importante conocer cada uno de los puntos de esos versículos. Y yo me doy cuenta que Cornelio, número uno, era una persona importante. ¿Sí? Cornelio dice ahí que era un capitán. En ese tiempo yo creo que los capitanes o alguien que era encargado de un ejército ganaba bien, no tenía una necesidad. La Biblia no dice que Cornelio estaba enfermo. La Biblia no dice que Cornelio tenía un problema matrimonial. La Biblia no dice que tenía un hijo drogadicto. La Biblia no dice que Cornelio tenía una situación económica difícil. Y eso pareciera como no importante, pero cuando tú y yo empecemos a leer cada una de las acciones de Cornelio, entonces nos podríamos dar cuenta que esas acciones las debió haber hecho porque tenía una necesidad, pero la Biblia no habla de esa necesidad. La Biblia no habla de que Cornelio estaba en una situación difícil. La Biblia habla de que Cornelio buscó a Dios simple y sencillamente porque en un momento Dios le fue revelado a su corazón de Cornelio. Siguiente. Dice ahí, vamos a volver a retomar la lectura. Dice que era un capitán de un grupo de 100 soldados, al que conocía como regimiento italiano. Dice, Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros como creyentes no solamente seamos personas importantes afuera, ni personas importantes solamente dentro de la iglesia. Algunos de nosotros, porque somos líderes, en este caso que yo sea un pastor, podamos sentirnos como personas importantes, pero lo mismo que somos aquí adentro, deberíamos de ser afuera. Deberíamos de saber que somos el reflejo de lo que hacemos, pero también qué importante es saber que nuestra familia tendría que hacer lo mismo que nosotros hacemos. La Biblia aquí enseña de este hombre de Cornelio, ¿sí? Y nombra que era un capitán de 100 personas. Él dice ahí en la Biblia que él tenía a su cargo a 100 soldados, ¿sí? Tenía un buen puesto en ese lugar, pero dice ahí también, más adelante, que Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Pareciera como algo insignificante, que todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Pero cuando tú empiezas a estudiar de Cornelio, tú te das cuenta, número uno, que Cornelio no pertenecía a ese pueblo, no era judío. Cornelio era romano. Y a Cornelio no se le podía permitir conocer la parte de los judíos, no era permitido. Número dos, Cornelio era un soldado, era un capitán. Entonces él no podía asistir como tú y yo a las reuniones. Para él no te tenían permitido entrar a una sinagoga, orar o leer la escritura, porque él era un soldado. Cuando tú ves la historia completamente, o cuando tú ves las costumbres del pueblo judío, ninguna persona que no fuera judío podía entrar a una sinagoga o podía hablar de Dios o podía leer la palabra. Pero es increíble ver que Cornelio rompió todos esos esquemas. Él siendo un capitán, él siendo un romano, él siendo alguien importante que había sido mandado a un lugar,
él rompió todos esos esquemas y lo más importante es que él aprendió a amar, adorar y obedecer a Dios. Es fácil cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios personalmente, pero yo estoy convencido que una de las partes más difíciles es buscar que tu familia busque a Dios de la misma manera que tú lo buscas. Y sabes, Cornelio logró eso. Dice ahí que Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Cuando yo estaba estudiando este tema, yo tenía muchas preguntas y yo le decía a Dios, Señor, pero ¿cómo adoraban a Dios si no sabían adorar a Dios? ¿Cómo amaban a Dios si no lo conocían? Era un romano, era alguien que no pertenecía a ese lugar. Yo no puedo imaginarme él como un soldado, cómo enseñaba a sus hijos a adorar a Dios. Tú y yo podemos saber que adorar a Dios ahora, que no es totalmente la adoración, pues pones una alabanza o vienes los domingos, levantas las manos, aplaudes. Y ahorita no danzamos porque la pandemia no permite, pero danzas. Y eso es parte de la adoración. Y tú puedes enseñar a tus hijos a hacer eso porque lo has visto, porque lo has aprendido, porque se te ha permitido. Pero yo me puedo imaginar en la vida de Cornelio cómo es que había enseñado a su familia. Y la única forma que yo puedo encontrar es que cuando Cornelio empezó a leer el Antiguo Testamento, porque eso lo podía haber hecho, cuando Cornelio empezó a orar, entonces a Cornelio le fue revelado la palabra y él empezó a enseñar a su familia. No dice ahí que se preocupó por los de afuera, no dice ahí que se preocupó por otra gente externa. Él empezó a enseñar a su familia. Y qué importante que la Biblia dice que Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Cornelio no solamente era un buen soldado, que era reconocido afuera por temor o por la posición. Cornelio no solamente era una persona que por el uniforme que él portaba tal vez lo reconocían, pero era una persona que dentro de su casa había aprendido a amar y adorar a Dios. Cornelio había formado y había establecido una familia sacerdotal. Yo te quiero decir que a veces esa es la parte más difícil, poder formar a una familia sacerdotal, porque eso tiene que ver con nosotros mismos, con los hombres que somos los responsables del hogar. Pero Cornelio había tomado ese reto. Cuando tú empiezas a buscar, o yo empecé a leer acerca de Cornelio, era totalmente increíble que un hombre que era romano, que un hombre que estuviera en esa posición, que un hombre que tuviera ese rango delante del pueblo judío, delante de todos los soldados, él tenía un corazón perfecto para Dios. Y no solamente él, sino su familia. Cuando tú empiezas a leer todas las características de Cornelio, puedes ver a lo mejor los horarios. Mi pregunta era, ¿en qué momento él se reunía con todos los de su casa? Cuando yo veo la vida de Cornelio, es como si tú pudieras ver o imaginar cuando alguien es enviado a un consulado, cuando de México mandan a un consulado a otra parte, pues se llevan a su familia. Él se llevó a toda su familia para allá. Pero ¿en qué momento él podía hablarles de Dios, predicarles de Dios, saber adorar a Dios? Y una de las mejores formas es que lo hacía con su propia vida. Cornelio, dice más adelante, vamos a leer desde el 2 otra vez, dice, Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. No solamente Cornelio era un buen capitán, era un buen papá, era un buen hombre, ¿sí? Y dice ahí una referencia muy importante. Ahorita decía Fabián en la hora de las ofrendas, de los diezmos. Yo he estado invitando a mis discípulos, yo he estado compartiendo, bueno, en Guanajuato no comparto, yo he estado invitando a mis discípulos a decirles, señores, el diezmo y las ofrendas no depende de tu condición ni laboral ni de tu condición económica. El diezmo es una responsabilidad que nosotros tenemos, que Dios nos tiene que revelar. Y sabes, cuando tú lees la vida de Cornelio, dice ahí en el 2, dice, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre oraba a Dios. También he escuchado gente que puede decir, bueno, yo no diezmo, pero yo ayudo a los pobres y le doy a los pobres. ¿Sabes? A ti y a mí nos es indicado que tenemos que traer los diezmos delante de Dios.
Aparte, si tú sientes en tu corazón ayudar a alguien pobre, eso es aparte. ¿Por qué Cornelio no daba los diezmos? ¿Por qué Cornelio no llevaba ofrenda? ¿Por qué Cornelio se dedicaba a ayudar a los pobres? Era muy simple, porque Cornelio no era judío. Cornelio no se le era permitido venir y traer diezmos, venir y traer ofrendas a las sinagogas. Y él tenía en su corazón esa parte importante de ser un hombre generoso, de ser un hombre dador, pero por medio de la revelación de la palabra, por medio de la revelación a su corazón, él buscaba la manera de agradar a Dios, él buscaba la manera de cumplir lo que Dios quería. Y él buscó, y entonces en lugar de él recibir, él iba y daba a los pobres, dice ahí. Cuando tú lees en la historia, cuando tú lees en las costumbres de los judíos y de los romanos en ese tiempo, Cornelio era una persona que pudiera decirse que él venía delante de los que recobraban los impuestos y él decía: señores, vengo a recoger los impuestos que todos ustedes recogen. Y yo podía imaginarme, cuando yo estaba leyendo eso, que a lo mejor en ese momento se encontraban a alguien que le habían cobrado los impuestos, a un judío, y tal vez él decía: no, pues es que yo no tengo dinero por los impuestos. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo puedo imaginarme que Cornelio agarraba dinero, o agarraba oro o monedas, no sé en ese tiempo que manejaban, podía decirle: ten, yo te voy a dar para que tú pagues tus impuestos. Porque era un hombre generoso. Dice que constantemente ayudaba a los judíos pobres, ¿sí? No solamente hemos sido llamados a orar y a predicar, también hemos sido llamados a dar, a sembrar. ¿Sabes? Tarde o temprano, yo alguna vez escuché en una predicación donde dice, en la Biblia dice que tarde o temprano tus ofrendas van a hablar por ti. Y yo me doy cuenta que en la vida de Cornelio, sus ofrendas y sus actos dadores hablaron por él. Cornelio no tenía la necesidad ni tenía la obligación de ayudar a los judíos, sino que eso había sido puesto en su corazón, y él lo hacía simple y sencillamente porque en su corazón había generosidad. Durante esta pandemia todos hemos perdido algo, todos hemos sido reducidos de algo, pero yo te quiero decir, muchas de las veces al primero que le reducimos es a Dios. Decimos: Señor, pero es que no tengo mucho trabajo, entonces ya no te va a tocar el diezmo hasta el otro mes. Ahora que tengo trabajo, te doy el diezmo, las ofrendas. Pero yo te quiero decir algo: el tiempo mejor para dar es cuando no tienes. Es el tiempo mejor para dar. Y Cornelio era un hombre que daba sin la necesidad de dar, sin la responsabilidad de dar, pero él lo hacía porque había sido revelado en su corazón. Era un hombre generoso. Cornelio tenía muchas cualidades, por eso les digo que ahora Cornelio era mi superhéroe. Cornelio tenía muchas cualidades: era un buen papá, era un buen esposo, era un buen patriarca de la familia, era un buen trabajador. Dice ahí, la siguiente por favor. En el 10:2 ahí mismo, dice que era un hombre de oración. Dice que ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre, ¿cuándo? Siempre oraba a Dios. Yo no sé de qué manera él determinó cambiar su vida, pero la Biblia enseña que él todos los días a las 3 de la tarde se ponía a orar. Yo puse esa imagen porque yo creo que cuando él iba a algún trabajo, o a lo mejor iba, no sé, a hacer alguna encomienda con su ejército y daban las 3 de la tarde, yo puedo imaginarme que él traía a los soldados ahí, le venían y le decían: Cornelio, ya son las 3 de la tarde. Y yo puedo imaginarme, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que todos los días Cornelio a las 3 de la tarde, en donde él estuviera, no importando su trabajo, no importando el lugar, él se desprendía de su uniforme, él se desprendía de su coraza y él empezaba a clamar a Dios. ¿Sabes? Muchas de las veces nosotros tenemos por impedimento nuestro propio trabajo para la oración. Muchas de las veces nosotros no vamos a la oración, no oramos a Dios, no leemos la Escritura porque decimos: es que no tengo tiempo, es que mi trabajo no me lo permite, es que mi jefe no me permite hacer esto. Cornelio no le importó ninguna de las circunstancias que podían tener adversas hacia él.
Yo no puedo imaginarme, o me imagino más bien, a Cornelio. Él era un hombre fuerte, un soldado que arriba de él, dice la historia, que arriba de él tenía un general que era el que se encargaba de 5 o de 6 ejércitos como los de él. Pero de acuerdo a lo que dicen las costumbres judías y las costumbres romanas, a él lo podían matar tan solo por haberse quitado el uniforme y por inclinarse a un Dios que no era el Dios de los romanos. Pero eso no le importaba a Cornelio. Cornelio, todos los días a las 3 de la tarde, él se inclinaba a orar delante de Dios. A él no le importaba lo que los demás soldados podían decir, no le importaba si a lo mejor lo podían correr de su trabajo. Él hacía lo que Dios le había encomendado hacer. Todos los días a las 3 de la tarde, él se ponía a orar. Durante esta pandemia, particularmente les quiero decir, a lo mejor es el tiempo que más he orado, es el tiempo que más he leído la Biblia, pero también he aprendido que a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, Dios te da lineamientos, Dios te da ordenanzas. Cuando empecé a leer y volví a leer y volví a leer y volví a estudiar este tema, yo le decía, ¿cuál era la oración de Cornelio todos los días? Muchas de las veces tu oración es decirle, Señor, ayúdame a salir de esta economía. Señor, ayuda a mi familia. O Señor, que se convierta esta familia. Pero hay un punto que no le seguimos, no hacemos después de la oración, que es la acción. Cornelio no solamente oraba todos los días. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo Cornelio accionó su propia vida para cumplir lo que Dios le había dicho. Yo no sé cuál era su oración de Cornelio todos los días, si tenía dinero, tenía su casa bien, su familia, su trabajo, no tenía una necesidad, no estaba enfermo, no tenía un hijo drogadicto, no estaba a punto del divorcio, y él oraba a Dios todos los días. Tal vez tú tienes una de esas necesidades que he nombrado, pero tal vez no te has atrevido a orar todos los días de parte de Dios. Yo no puedo imaginar cuál era su oración de Cornelio, de todos los días decirle a Dios, aunque la Biblia después enseña qué era lo que él oraba. No dice específicamente, pero sí de entender qué era lo que oraba todos los días Cornelio. Dice ahí que Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Siguiente. Entonces, llevamos 2 puntos. 1, cualquier buen creyente, cualquier conocedor de la palabra, cualquier seguidor de Cristo, debemos de ser personas que oramos todo el tiempo. Debemos de ser personas dadoras. Y que eso es lo que produce tu vida en la vida de Cornelio, que eso es lo que produjo. Dice ahí más adelante, un día a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión. ¿Sabes? Si tú durante todo este tiempo de la pandemia pudiste orar, pudiste leer la palabra, pudiste tener en contacto con Dios directamente, yo creo que Dios te dio una visión durante este tiempo. ¿Qué hacer? Y si Dios no te dio una visión, o si tú no tienes una visión que adquiriste durante estos 5 meses, 6 meses, no sé cuánto llevemos, entonces tú no pasaste tiempo con el Señor. Todas las oraciones son respondidas por Dios, perdón. Todas las oraciones. Este cuate no dice cuánto tiempo oró, pero oraba todos los días. Y llegó un momento donde fue respondida una de sus oraciones o alguna de sus oraciones. Dice más adelante, dice, un día a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión. ¿Sabes? La visión que viene de parte de Dios tiene una característica. Toda visión que viene de parte de Dios siempre te tiene que dar temor, porque es parte de Dios, no parte tuya. Cuando Dios le dio una visión a Cornelio, ¿sí? Nosotros los que somos líderes o los que son líderes o los que tienen en su corazón ser líder, yo creo que tendríamos que tener una visión en ver las multitudes. En decir, yo quiero ver las multitudes, tendríamos que tener esa visión. Y Cornelio le fue revelada una visión. No dice la visión, pero después es confirmada la visión que tuvo. Tal vez Cornelio, por lo que dice la Escritura,
orando a Dios, cuando el ángel del Señor se le apareció, yo creo que la visión que tuvo Cornelio es, dijo, yo un día voy a hacer una célula. Y voy a juntar a toda mi familia y tal vez sea un pastor y voy a abrir una iglesia o me van a mandar a abrir una iglesia. Pero era algo muy loco. Recordemos que Cornelio no le era permitido ninguna de esas acciones, simple y sencillamente porque el evangelio en ese tiempo todavía no había sido predicado para alguien gentil. A Cornelio no era permitido habérsele predicado el evangelio. Pero Cornelio permanecía orando, buscando el rostro de Dios. A ti y a mí, hasta el día de hoy, todavía no tenemos ninguna prohibición de buscar a Dios. Tú y yo todavía no tenemos ninguna prohibición de clamar a Dios, de predicar el evangelio. Tal vez el cubrebocas ha sido una atadura para ti. Tal vez pensar que en esta pandemia no puedes predicar de Cristo, pero es el mejor tiempo para predicar de Cristo. Cornelio no hubo algo que lo detuviera. Nunca tuvo temor de que lo fusilaran. A un soldado romano lo podían fusilar por traición de lo que él hacía. Él estaba haciendo todo en contra de lo que le habían ordenado. Pero dicen los historiadores que Cornelio comúnmente, él en base a su uniforme venía y se metía a las sinagogas y se sentaba en la parte de atrás y escuchaba la palabra de Dios. Pero no le era permitido. No le decía nada porque lo veían vestido de soldado y era autoridad. Pero él entraba corriendo el riesgo que alguno de ellos o cualquiera de sus soldados fuera y le pusiera una queja a su capitán, decirle, este cuate anda buscando de Dios en algo incorrecto para ellos. Pero Cornelio nunca tuvo ese temor. Al contrario, él era un hombre aventado. Era un hombre que lo mismo que oraba a Dios era coherente con lo que hacía afuera. Muchas de las veces tú y yo venimos delante de Dios, todos los días oramos a Dios, pero cuando hay una respuesta de Dios, tú y yo no accionamos. Siguiente. Esta parte me agrada. Dice ahí, un día a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Miren, Cornelio debe haber tenido una revelación de Dios tremenda. Si a ti y a mí se nos apareciera ese mismo ángel ahorita conociendo de Cristo, más de alguno corre. Más de alguno diría, ay, este es un fantasma, ay, este es Satanás. Pero Cornelio se mantuvo ahí, dice que tuvo miedo, pero se mantuvo. Porque él sabía cada una de las cosas que él estaba orando. Él podía reconocer la presencia de Dios. Él podía saber si era de Dios o no era de Dios. Cornelio era un hombre valiente que cuando se encontró enfrente del ángel de Dios y lo llamó por su nombre, dice que Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió, ¿qué desea mi Señor? ¿Qué desea mi Señor? A Cornelio ya había sido revelado a través de su oración, a través de la oración, a través de la adoración, había sido revelado quién era Jesús. Él estaba teniendo un encuentro con Jesús directamente y dice Cornelio, le dice, ¿qué desea mi Señor? Esa parte de de la obediencia, qué importante es actuar cuando Dios te dice que actúes. Qué importante es obedecer a Dios cuando Dios te da una determinación. Muchas de las veces a tus hijos o a tus discípulos alguien le dices, oye, necesito que hagas esto. Y la primera respuesta es decir, ¿lo quieres para ahorita o para mañana? O responde decir, a lo mejor mañana lo puedo hacer. Tal vez a ti Dios te haya dicho, mira, ve y predica de Cristo. Y tú le has dicho a Dios, ya cuando estemos en semáforo amarillo, ya voy a ir. O ya cuando se quite la pandemia, ya voy a hacer esto. O ya cuando estemos en otras circunstancias, voy a hacer esto. Muchas de las veces Dios le habla a alguien y le dice, mira, yo necesito que tú hagas esto. Y siempre alguna de las respuestas a Dios es decirle, Señor, ya cuando mi situación cambie, cuando estemos en una situación diferente. Yo te puedo decir que por eso Cornelio pasa a ser uno de los superhéroes, porque Cornelio era un hombre entendido en los tiempos de Dios. Cornelio era un hombre que obedecía en el momento.
Cornelio era un hombre que no pensaba si era correcto o si no era correcto en el momento, qué riesgos. Simple y sencillamente Cornelio obedecía en el momento. Y lo dice aquí en la escritura. Dice, Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al Señor y le respondió, ¿qué desea mi Señor? Y el ángel le dijo, Dios ha escuchado, ¿qué? Dice ahí, Dios ha escuchado tus oraciones. ¿Sabes? Dios escucha cada una de nuestras oraciones y siempre hay respuesta, o la mayoría de las veces hay respuestas a nuestras oraciones. A veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no, pero regularmente hay respuesta a nuestras oraciones. Me encanta esto que sigue, dice, Dios ha escuchado tus oraciones. Ojo en esto. Dice, y está contento con todo lo que haces en ayudar a los pobres. Cuando tú y yo diezmamos, ofrendamos, no es para el pastor, no es para la iglesia, es en agradecimiento a Dios. Y qué tremendo lo que dice aquí la escritura. Imagínate que un ángel del Señor se pare y te diga, Fabián, Dios está contento con todo lo que tú haces con los pobres. Qué tremendo es que venga un ángel del Señor y te diga, fulano de tal, Dios está contento con tus diezmos, con tus ofrendas. Porque Dios estaba diciendo eso a este cuate. Yo no veo, espero equivocarme, no lo sé, pero yo no veo en la Biblia que Dios le diga a Pablo, Pablo, yo estoy contento por todos los sufrimientos que tú tienes en la cárcel. O que le diga a Pedro, Pedro, yo estoy contento por todo lo que tú me negaste. Pero qué tremendo que alguien que no era apóstol, alguien que no era judío, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, viera un ángel directamente a decirle dos cosas. Uno, he escuchado todas tus oraciones. Y la segunda, muy importante para Dios, tomo en cuenta todas las cosas que das. Tal vez nadie se daba cuenta de lo que él daba, pero Dios sí. Y Dios vino directamente a decirle, Cornelio, estoy muy contento por todo lo que tú das. Dice ahí, siguiente. Cada uno de nosotros tenemos un propósito para el cual fuimos llamados. No solamente hemos sido llamados para ser creyentes, hemos sido llamados para ser discípulos de Jesús y al mismo tiempo aprender a discipular a alguien. ¿Sabes? Cornelio no estaba en ese tiempo, él no tenía un pastor, él no tenía un guía que lo enseñara, pero él entendió en su corazón y le fue revelado el poder discipular a alguien. Era un hombre discipulador. Primero, discipuló a su familia. ¿Sí? A toda su familia discipuló. Pero vamos a ahí lo que dice la escritura. ¿Por qué les comento esto? Que era un hombre discipulador. Dice en la parte B del 4, dice, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope, diles que busquen ahí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en la casa de un curtidor de pieles, llamado Simón. La casa está junto al mar. Ojo donde dice en el 7. Por eso es decir que era un hombre obediente. No era un hombre que retardaba la ordenanza de Dios. No era un hombre que esperaba que cambiaran las circunstancias. A él se le dijo en ese momento y en ese momento actuó. Fíjense lo que dice ahí. Dice, tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. ¿En qué momento los llamó? Tan pronto. Yo creo que el ángel del Señor iba en la puerta y dijo, tráiganme a 2 sirvientes, necesito encomendarles algo. Y yo creo, de acuerdo a lo que dice la escritura, y si tú lo lees detenidamente y si tú lo estudias, tú te puedes dar cuenta que Cornelio enseñaba a su familia, enseñaba a sus sirvientes, pero lo más importante, él enseñaba a sus soldados en el lugar del trabajo. Cuando tú lees la historia, no tengo tiempo, cuando tú lees la historia, muchas de las veces yo tengo en mi trabajo o en mi empleo, yo puedo mandar a alguien, hace esto, y yo puedo imaginarme, porque yo alguna vez lo hice como empleado, yo puedo imaginarme decir, chales, ¿por qué me mandó este cuate a hacer esto? Esto está mal, esto no es así como él dice, pero lo voy a hacer. ¿Sabes? Cornelio, cuando llamó a estos 2 hombres, ellos no dudaron en ir a buscar a Pedro y decirles lo que
Cornelio había tenido una visión. No tuvieron duda. Creyeron y creyeron porque él los había discipulado. Y no solamente discipulaba a su familia, sino que discipulaba a sus empleados, pero también discipulaba a sus soldados. Si seguimos leyendo ahí, dice que Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios. Un soldado de su confianza que amaba a Dios. Todos los soldados que pertenecían al regimiento de Cornelio no eran judíos, tenían que ser romanos. Quiere decir que este cuate pasaba tiempo con su familia, pasaba tiempo con sus empleados, pero pasaba tiempo con el ejército predicándoles de Dios. No tenía la revelación de Jesucristo. Yo puedo imaginarlo. Tú vas aquí al cuartel y hay varios, no sé, no conozco, hay como algunos cuartitos donde les dan clases de estrategia de guerra y de muchas enseñanzas. Yo puedo imaginarme que Cornelio llegaba un momento y donde sentaba a todos sus 100 soldados y les decía, bueno, ya terminamos de hablar de la guerra, ya terminamos de esa estrategia, ahora les voy a hablar de un Dios que he conocido. Y él les empezaba a enseñar, porque dice ahí que envió a un soldado que amaba a Dios, que era de toda su confianza, era de sus 12. Era un hombre que había aprendido a enseñar no solamente con palabras, sino con su propia vida a cada uno de los que estaban alrededor de él. Siguiente. Después de eso, cuando tú lees la historia, obviamente Cornelio se convierte en ese momento de ser un hombre que discipula. Está como al revés esta onda, pero así es. Después de ser un hombre que discipula, llegó un momento donde él, a través de su oración, yo creo que todos los días oraba y le decía a Dios, Señor, que alguien venga y me enseñe, Señor, que alguien me diga cómo buscarte, Señor, que alguien me venga y me explique qué hacer porque ya no sé. Y en ese momento aparece la visión hacia Pedro y se contactan. Y entonces viene y literalmente tú ves la historia que Cornelio, siendo un capitán, se pone debajo de Pedro y le dice, yo te mandé llamar, dinos qué es lo que tienes para nosotros. Cuando tú lees la historia, dices, dinos qué nos vas a decir. Pero sabes, Cornelio, más allá de ser un buen padre, más allá de ser un buen hombre, de ser un buen soldado, Cornelio tenía una visión clara del propósito de Dios en su vida. Dios lo había llamado. Dios te ha llamado a ti y a mí a ser discípulos. Y muchas de las veces la gente tiene muchos pretextos de decir, ay, es que yo no puedo tener una célula porque no conozco la Biblia. No puedo tener una célula porque no tengo mucho tiempo. No puedo tener una célula porque me faltan muchas cosas para poder explicar. ¿Sabes? Cornelio nada lo detuvo. A través de su oración, cuando Dios le reveló una visión y le dijo, todo lo que tú me has pedido te lo voy a conceder. Y una de las cosas que Cornelio le había estado pidiendo a Dios, por lo que dice la Escritura, es que alguien viniera y le enseñara de la palabra. Entonces, cuando ya la visión llega a Cornelio y Cornelio manda a llamar a Pedro, ese Cornelio era aventado. Cornelio agarró y dijo, este es el tiempo de abrir una célula. Este es el tiempo de proclamar de Cristo, que no había sido revelado, pero él sabía. ¿Sabes? Tú siempre, alguna de las veces, tú o yo estamos esperando que alguien venga y nos predique de Cristo, y cuando viene, sabes que es el tiempo de oportunidad, pero te quieres esperar y dices, ¿cuándo yo podré abrir una célula? Tal vez tú no tienes la capacidad para dar una célula como tú lo piensas, pero sí puedes hacer lo que hizo Cornelio, hablarle a tu líder y decirle, necesito que vengas porque tengo gente en mi casa para abrir una célula. Si tú lees la historia ahí, Cornelio juntó a toda su gente, a toda su familia y a sus conocidos. Ese cuate armó una célula. Les dijo, miren, va a venir un predicador, ustedes siéntense a escuchar. A su familia ya conocía, y dice ahí que se sentaron todos, su familia y todos los conocidos. Más adelante ahí lo dice, en todo ese capítulo. Y dice que Pedro se acerca con Cornelio y le dice, ¿para qué me mandaste llamar? Y Cornelio tan fácil le dice, quiero que nos hables lo que tienes que hablarnos para todos nosotros.
Y Pedro empieza a predicar. Y Pedro empieza a hablarles de Cristo y llega un momento determinado. Vamos a leer en el 10:24. Ya voy casi por terminar. Dice, un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperando junto con su familia y un grupo de sus mejores amigos a quien él había invitado. ¿Sí? Él invitó a sus mejores amigos y a su familia y armó una célula. Y luego vamos al 34. Y fíjense lo que dice. Entonces Pedro comenzó a decirle, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país son. Esa es una respuesta hacia Cornelio. Le estaba diciendo Pedro, mira, ahora sé que todo lo que tú has hecho por un país, por los pobres, si has dado dinero por alguien que no es de tu mismo país, entonces tú vas a tener una recompensa por ser obediente a Dios. Y lo más importante de toda esa historia, vamos al 44. Dice ahí que todavía estaba hablando Pedro cuando, en el momento, dice, todavía estaba hablando Pedro con ellos, cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos. Los que estaban escuchando el mensaje, los que habían venido de Jope con Pedro, se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre todos los que no eran judíos. Ya había venido la presencia del Espíritu Santo con los apóstoles, pero esta era la segunda vez que habla que el Espíritu Santo había sido, había llegado el Espíritu Santo con todos los que no eran judíos. Y todos empezaron a hablar nuevas lenguas. Qué importante es que cuando tú oras a Dios, cuando tú obedeces a Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a hacer las cosas y el Espíritu Santo va a ser derramado en cada una de las personas que tú le hables de Jesucristo. Cornelio armó su célula, oró a Dios y el Espíritu Santo fue derramado en esa gente. Hablaron nuevas lenguas, hubo milagros, hubo señales. Y chequen lo que dice más adelante en el 10:47. Pedro les dijo a sus compañeros, Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros los judíos. Ahora nadie puede impedir que también los bauticemos. El Espíritu Santo viene a tu vida y a mi vida para guiarla, para decirnos qué tenemos que hacer. Y dice ahí esa parte importante en el 48. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados. Que todos fueran bautizados. Qué importante es que un hombre o una mujer determine hacer lo correcto en el propósito de Dios. No solamente pasarse todo el día orando, no solamente leyendo, sino actuando. Tú tienes que orar, tú tienes que leer, tienes que ser un dador, pero tenemos que actuar en el reino de Dios. Cornelio es un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, pero lo que hizo, para mi parecer, fue más grande que cualquiera que pertenecía a los judíos. Porque así como Jesús dio la vida por cada uno de nosotros, Cornelio estaba dando la vida por los de su familia, por sus mejores amigos y por sus soldados. Porque se estaba jugando la vida en ese momento. Tal vez tú tengas temor de jugarte tu trabajo. Tal vez tú tengas temor de jugarte el habla de tu familia. Tal vez tú tengas temor de que se pueda burlar de ti. Pero te quiero decir algo. Dios tiene un propósito para tu vida. Así como en la vida de Cornelio, tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres atrevidos a obedecer a Dios. ¿Cuándo? Ahora. Es el tiempo. Ya Dios nos permitió salir de donde estábamos enclaustrados. Ya no es un tiempo de llorar por la pandemia, es un tiempo de actuar, es un tiempo de predicar del evangelio, es un tiempo de discipular a tu familia, a los de tu trabajo y a tus mejores amigos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué cosas hay en Cornelio que no hay en tu vida? Cornelio no tenía la determinación de irse para atrás.
Cornelio en algún momento le fue revelado, el Espíritu Santo le reveló a Cornelio y él determinó caminar, no importando que su propia vida estuviera en juego. Pero era un hombre completo, era un hombre íntegro, era un hombre que era respetado afuera, pero al mismo tiempo era respetado dentro de su casa y todos sus trabajadores lo conocían. Vamos a ponernos en pies porque ya vamos tarde. Yo te quiero decir algo. Cuando yo estuve leyendo la historia de Cornelio, y hay muchas cosas todavía en esa vida, yo fui retado en mi corazón. Decirle, Señor, tal vez yo pongo el pretexto que tengo que levantarme temprano para la oración. Tal vez yo tengo el pretexto de que todos los miércoles a las 5 de la mañana tengo que orar. Tal vez tengo el pretexto de que tengo que hacer mi devocional. Pero sabes, Cornelio no puso ningún argumento. Hay un versículo, no me lo sé bien, pero cuando dice que una mujer le dice a Jesús que aún los perrillos podían comer de las boronas que caían de la mesa. ¿Sí? Yo te puedo decir que Cornelio, pudiéramos decir que era un perrillo así, porque él no tenía ningún derecho de haber conocido a Dios, de que Dios le fuera revelado. Pero sus oraciones, sus diezmos y ofrendas y su lectura de la palabra fueron lo que lo llevaron a ser un hombre diferente. ¿Qué te falta a ti y a mí para poder parecernos a Cornelio? Porque has dejado de cumplir tu propósito. ¿Qué te impide cumplir el propósito de Dios en tu vida? Ni la propia vida de Cornelio lo impidió. Si tú vienes por primera o segunda vez, si estás aquí por primera vez, yo te quiero decir que es fácil leer de Dios en cualquier lugar, escuchar de Dios, pero lo más importante es que tú tengas un encuentro con Jesús cara a cara. Y hoy es un día especial. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si tú solamente lo has leído en historias, lo has leído en la Biblia, si alguien te ha dicho de Jesús, yo te quiero decir que hoy tienes tú que conocerlo cara a cara, tienes que tener un encuentro con Jesús. Y el primer paso es declarar con tu boca que Jesús es el Señor. Si tú nunca has declarado que Jesús es tu Señor, si tú quieres tener un encuentro con Jesús, nunca lo has hecho, yo te quiero invitar que pases aquí al frente. Todos los demás vamos a cerrar nuestros ojos. Es un tiempo de adoración, es un tiempo de cumplir el propósito de Dios. Si es la primera o la segunda vez que vienes, si nunca has entregado tu vida a Cristo, pasa al frente. Hoy vamos a orar por ti y vamos a orar contigo. Dios ha preparado tantas cosas, Él mueve tantas cosas para que tú puedas entregarte a Él. Ponte aquí, por favor. Si hay alguien más, vamos a orar. Es el tiempo más importante. Jesús dio su vida por todos nosotros. Cornelio arriesgó su vida por predicar el Evangelio. No tengamos temor, dice la Biblia, al poder perder lo que el hombre nos quita, tal vez la vida, sabiendo que Jesús va a hacer algo por nosotros. Pasen aquí al frente. Gloria a Dios. Yo quiero que todos los que estamos aquí, todos los atrás, cerremos nuestros ojos, por favor. Es un tiempo muy importante de la reunión. Y tal vez si tú estás en casa, tal vez si tú estás escuchando este mensaje y hay algo en tu corazón que te dice que hay algo mejor para tu vida, te quiero decir que es Jesús. Hoy vamos a hacer una oración para poder conocer a Jesús como nuestro Señor y que nuestra vida pueda cambiar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Repite conmigo. Padre, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón porque he desobedecido a tus mandatos. Pero hoy quiero declarar lo que dice tu palabra, que tú eres mi Señor y que yo te considero como mi Señor y que creo que fuiste levantado de los muertos, que por eso ahora puedo ser salvo. Te doy gracias, Padre, por ese regalo hermoso, porque un día moriste en la cruz por todos mis pecados. Y hoy declaro que mi nombre
es escrito en el libro de la vida. Yo te doy gracias, Señor, por perdonarme, por justificarme, por hacerme una nueva persona. Y a ti sea la gloria, Jesús, y a ti sea la honra. Hoy te doy gracias, Espíritu Santo, porque así como en esa reunión de Cornelio, tú fuiste derramado en ese lugar. Yo hoy declaro que el Espíritu Santo es derramado en mi vida. Te doy gracias por este regalo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración por primera vez, busca a alguien que te enseñe a leer la palabra. Asiste a una célula, congrégate, lee la palabra, pero lo más importante, aprende a adorar a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida de todos ellos? Puedes pasar a tu lugar. Pueden pasar a tu lugar. Bueno, estamos despedidos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.